antes de que se me olvide. Y vamos a recordar, vamos a retomar un poquitico la temática que empezamos la semana anterior. Entonces compartimos por acá. Recuerden que nos quedan, después de estas 2 semanas, nos quedan 2 tutorías, la de entre 8 días y la última que es la actividad de evaluación. Entonces ya vamos cerrando la asignatura como tal. Este es el último tema, el último contenido. Estamos hablando de la geopolítica América Latina, específicamente caso Colombia, que fue lo que empezamos a hablar la semana anterior. Entonces, revisábamos algunos aspectos fundamentales e importantísimos de Colombia, algunas características que lo destacan sobre muchos otros estados, muchos otros países del planeta. Entonces, fuentes hídricas, variedad en la flora y la fauna, amplios recursos agrícolas, fácil acceso a todas partes del mundo, porque tenemos los dos océanos, tenemos salida hacia Sudamérica, tenemos salida hacia Centro y Norteamérica, bueno, podemos llegar a cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Estamos ubicados en una posición geográfica estratégica. Y hablábamos de algunos elementos también adicionales, aparte de eso, que, que también nos caracterizan. Entonces nos decían que teníamos el derecho a utilizar la órbita geoestacionaria, ya que estamos ubicados sobre la línea del Ecuador. Entonces tenemos derecho a usar esa parte del espacio o esa órbita del espacio para poder subir o poder instalar satélites en el espacio que giren a la misma velocidad de la Tierra. Existen diferentes órbitas eh, en el espacio, pues alrededor de nuestro planeta, que permiten o que utilizan las naciones para subir sus satélites. Una de ellas pues, es la geoestacionaria, que es la que nosotros tenemos derecho, y esa tiene la característica de lo que se pone ahí, ir a la misma velocidad de la Tierra. Hay otras órbitas que giran mucho más rápido, entonces un satélite le da varias vueltas al planeta en un día. En la órbita geoestacionaria, el satélite o el elemento que pongamos allá va a dar una vuelta en un día, porque va a moverse a la misma velocidad de la Tierra. Entonces, esa es una de las características. Y otra era la de tener la posibilidad o el acceso a la Antártida, o la Antártica, donde tenemos una base de exploración y de investigación que se comparte con otros estados o con otros países que también tienen bases instaladas allá, y tenemos la posibilidad entonces de ir y realizar expediciones y realizar investigación allá en la Antártida. Entonces, dos características también fundamentales que normalmente no tenemos presente, lo discutíamos la clase pasada, y que otros estados como de arriba, como los gringos, aprovechan esas características que tenemos nosotros gracias a que somos tan amigos, ¿no? Tan relacionados o tan, tan aliados es la palabra, tan aliados de. ¿Qué más alcanzamos a mirar? Bueno, hablamos de lo de la biodiversidad, pues que tiene un montón de especies de plantas, de pájaros, de reptiles y otro montón de cosas más que hacen que Colombia sea un país bastante extenso, bastante rico, y que desembocaba todo esto en, a pesar de tener todas esas riquezas, a pesar de tener esa ubicación geográfica tan estratégica que pocos países tienen en el mundo, a pesar de tener o ser potencias en recursos naturales, hídricos y un montón de cosas, entonces surgía la pregunta del millón con la que habíamos terminado la clase pasada, que ahí les decía que empezábamos el día de hoy. ¿Por qué Colombia no es una potencia mundial? ¿Por qué somos un país del tercer mundo? ¿Por qué somos un país subdesarrollado? ¿Por qué somos un país en vía de desarrollo? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros como colombianos. Después de haber cursado esta asignatura, después de haber visto y analizado casos en Europa, en Medio Oriente, en Asia. ¿Quién entró por aquí? Buenas noches. ¿Quién ingresó? Alguien más llegó por aquí que yo no he saludado. ¿Quién fue? Andrés, Diego, no. Sandra, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. ¿Cómo vas? ¿Mucho trabajo? Profe, muchísimo. De locos. Ay, María. Ujú. Bueno, eso está bien. Por lo menos está Bueno, entretenida y sí. ocupada, ¿cierto? Sí, profe, bastante. Eso está bien. Bueno, entonces les decía, habíamos terminado la tutoría anterior, entonces, después de haber visto todas esas bondades, todas esas características que tiene nuestro país, después de haber abordado diferentes situaciones en diferentes partes del mundo y cómo se abordaron desde diferentes puntos de vista, entonces surge la pregunta del millón. ¿Por qué Colombia no es una potencia mundial? Si tiene tantas características, si tiene tantas bondades, si tiene tantas ventajas
sobre otros estados, sobre otros países. ¿Por qué no somos una potencia mundial? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ese por qué, pues entonces lo ilustro con el video que les compartí esta mañana. Me imagino que ya varios de ustedes lo habían visto porque es un video que mantiene rotando por redes sociales o por Facebook, pues, básicamente. Por ahí lo he visto muchas veces. Alguna vez me llegó al WhatsApp hace tiempito. Ese video pues no es tan reciente. Es una adaptación porque realmente el video original dura como 14 o 15 minutos, donde no, el video original no tiene comentarios, pero esta versión que tenía los comentarios son bien pertinentes y son bien del caso porque aparecen algunos personajes pues involucrados o expertos en el campo o en el cuento. Pues por lo menos el primer personaje que aparece ahí, el que aparece como experto en geopolítica, es un personaje relacionado directamente con nuestra universidad, es el rector de la universidad. Entonces, él interviene varias veces en el video haciendo pues claridad o explicación sobre y lo que se está comentando en el video. También relacionan al ingeniero japonés que también nos da claridad sobre cómo es su país y sobre, desde él estando aquí, trabajando aquí en Colombia, pues cómo encuentra o cómo ve esas diferencias, esas dinámicas tan distintas. Me imagino que muchos de ustedes pues, también han sido seguidores o han sido, o por lo menos han visto uno que otro video del colombo japonés Kenji, que también lo relacionan ahí en el video, y donde él compara las dos culturas, la japonesa con la colombiana, y pues resalta las características, muchas de esas que aparecían aquí en este video de nuestro país y muchas de las características de Japón. Y entonces, pues todos llegan a la misma conclusión al mismo punto y aparecía alguien más, otro experto, no recuerdo en qué área era, que también hacía comentarios. Entonces, ese era un poquito más extenso de video, duraba casi 25, 26 minutos, pero pues tenía el plus de los comentarios que realizaban los diferentes participantes pues, adicionales a los productores del video. Entonces, la clase de hoy va a girar en torno a eso, yo ya no voy a hablar más, ya es la introducción que les quería hacer. Quiero escucharlos, quiero que me cuenten si ya habían visto el video, si no le habían visto, qué les pareció y pues qué fue lo que más les llamó la atención de todo lo que presentaron ahí. Entonces por aquí me levantó la mano Andrés. Empecemos con Andrés. ¿Es bien pues Andrés? Lo que más llamó la atención es que la verdad duele, profe. ¿Había visto el video Andrés? No. No, la Listo. verdad no, primera vez. La verdad duele. ¿Cómo así? Resume, Sí, explíqueme pues esa conclusión. ¿Cómo que la verdad duele? somos muy indisciplinados Ah, somos muy y indisciplinados. sí, señor, pues como decía en el video, profe, en varias partes. Y como también mencionaba el narrador, en cuanto a que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en todo el mundo, después de Brasil, porque poseemos pues 35.000 especies de plantas, más de 3.000 especies de vertebrados, 1.800 especies de aves, 27 clases propias de reptiles, Tomó nota de 65, todo, vean. Tomó nota de sí, todos los señor. elementos. Eso está Bueno, bien. algo. Sí, sí, sí. 127 especies de especies también, aparte de eso de centenares de páramos y además de ser un país rico en carbón, petróleo, oro, plata, níquel, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, costa, ríos, tierras cultivables, ganado, flores y entre otros. Y como mencionaba el experto profe que aparecía ahí, que se llamaba Juan González en geopolítica, Exacto. El rector de la decía que universidad. señor, que la ventaja comparativa es aquella condición favorable con la que un territorio cuenta, como por ejemplo en nuestro caso, como ya hemos venido mencionando en varias clases anteriores, por nuestra ubicación, teniendo presencia en dos océanos y en dos mares, con la posibilidad de inclusive interconectarlos. Y al tener esta enorme riqueza hídrica, como mencionaba él, la cual proviene del punto terminal de la cordillera de los Andes, y además de poseer dentro de nuestro territorio enormes riquezas minerales, como las que mencioné anteriormente. Y pues todo esto como en un conjunto hace de nuestro país un gran bastión de lo que vendría siendo todos esos recursos naturales, para denominarlas como grandes ventajas comparativas a nivel planetario. Y aparte de eso también, como narraba el señor en el video, decía
en cuanto a que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia, aunque no estoy seguro si oficialmente era como una filosofía japonesa. Yo sé que me imagino que tendrán esa ideología, pero no sé si será como algo en concreto allá. Y Pues sí, es el principio fundamental sí, del como un japonés. principio. Mire que el japonés que intervenía, el ingeniero, pues lo mencionaba y lo resaltó varias veces. Kenji lo dice también y en el mismo video pues también nos lo plantea. Sí. Y también mencionaba algo que pues es muy cierto, pues en mi opinión, en cuanto a que nos adaptamos fácilmente a otro país, a otra cultura, algunas cosas positivas pues de nosotros o de la mayoría de nosotros. Y también muchos de nosotros somos muy seguros y decididos, recursivos, además de que generamos y proveemos también como empatía y la mayoría pues son alegres, además de que muchos transmitimos pues como una buena energía, una buena vibra. Pero muchos de nosotros pues no somos realmente disciplinados en el ambiente laboral y personal. En mi opinión, esta última parte pues era algo que me llamaba mucho la atención, profe. Y de pronto también uno por desconocer en cuanto a culturas de otros lugares, entonces uno se deja llevar por mitos y demás, por creencias o la imagen como que superficial que tiene cada persona sobre otros países, como por ejemplo que los asiáticos son más inteligentes por naturaleza y cosas así, y no es simplemente porque hacen las cosas de forma distinta, como por ejemplo en Suiza que cuando es a trabajar es literalmente a trabajar, no toman grandes descansos o se ponen de pronto a chatear o hacer como pereza, entonces eso también influye mucho a la hora de preparar buenos productos y servicios para que sean pues los mejores en el mundo o al menos muy destacados o con mucho prestigio. Sí, En señor resumen, de mi Andrés. parte, Sí, sí. en Va a resumen, concluir, señor. con eso, conclúyalo ahí y le damos la palabra ahorita que me levantó la mano. Hágale, Listo, listo, conclúyalo profe. ahí, Andrés. Era esto solamente, profe. Ah, listo. Anita, te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Ana. Profe, pues yo ya había tenido la oportunidad de ver el video antes, me lo había visto en esa versión y me lo había visto una vez que estuve en una conferencia que nos lo proyectó un japonés, que el japonés fue el que hablaba pues acerca de eso, pues no lo de un japonés, sino que nos lo proyectaron que él hablaba de Colombia y sobre Japón y pues nos mostraba pues todo lo que sucedía en ese video. Me lo vi pues completo, tuve la oportunidad de vérmelo ya antes. Entonces pues referente a lo que ya me había visto y pues a lo que tuve la oportunidad de volverme a ver, dentro de mi opinión personal y pues dentro que también se planteaba en el video, es muy triste ver cómo nosotros los colombianos teniendo todo para poder ser un país con potencia mundial, reconocido y ser tan sostenible, pues somos tan pobres. Yo pienso que todo se fundamenta en la falta de educación que tenemos. La educación en Colombia es demasiado pobre, no solamente por los recursos y todo esto, sino porque se le dan prioridades a otras cosas. O sea, hay muchas personas que no quieren hacer nada de eso, porque sencillamente a nuestro gobierno no le interesa que nosotros nos eduquemos, que nosotros tengamos conocimientos, que nosotros podamos elegir y poder salir como esas. Anita, mira que hay un micrófono abierto, no nos deja escuchar bien lo que está Sí, hablando. se te está entrecortando, Ana. Pero hay un No, yo creo que es micrófono el de abierto que no Víctor. tiene. Por favor, silencien los micrófonos los demás, dejamos solamente abierto el de Ana, ¿listo? Para poderla escuchar bien, porque sí se está metiendo como una interferencia y se le entre. ¿Ya? Víctor, siléncielo. Oh, el mío no era el de Diego, era el de Diego. Bueno, continúo. Entonces, profe, estaba diciendo que... ya está, me olvidó. No, mentiras. Porque al gobierno no le interesa que nosotros nos eduquemos, porque al gobierno no le Sí, sí. interesa. Estaba diciendo que al gobierno en general no les interesa que nosotros nos eduquemos, que... Espérate, Ana. No es al gobierno, es a nuestros gobernantes, ¿listo? A nuestros Bueno, gobernantes. a ¿Listo? nuestros gobernantes. Ajá. Continúa. Bueno, entonces... ¿Pero por qué? Porque a ellos no les interesa que nosotros nos eduquemos.
Porque si nosotros nos educamos, vamos a tener más conciencia sobre el país que somos y vamos a valorar más las cosas que tenemos. Y a ellos no les importa eso, porque ellos ¿qué quieren? Que los ricos cada día sean más ricos. Y pues nosotros que tenemos menos recursos, otras personas que carecen de menos, se queden ahí en la pobreza. No les interesa el pueblo colombiano, no les interesa que nosotros como ciudadanos salgamos adelante, obtengamos nuestros propios recursos, porque ellos igual, aunque digamos que estamos en la modernidad, todavía se ve mucho de años atrás que se manejaba pues tanta esclavitud, tanta cosa. No quiere decir que seamos esclavos como eran antes, pero todavía somos esclavos de nuestras propias decisiones y de pues la falta de educación que tenemos. Adicional a eso, profe, yo pienso que, por ejemplo, como decían en el video, y lo digo personalmente, Suiza es un país que no tiene riquezas naturales, ni lo tiene tampoco lo que es Japón, pero la disciplina de ellos es bastante ardua. O sea, me llamaba mucho la atención en Suiza que decía esta persona que intervenía allí, que no se ven mendigos en la calle, no se ven personas indigentes, no se ven nada de esas personas, que pobreza hoy existe, pero muy mínima. Y si existe, pues el gobierno se encarga de ayudarlos, de que no carezcan mayores cosas dentro de su hogar, cosa que no sé en Colombia. ¿Por qué? Porque pues allá sí son personas que se dedican directamente a trabajar, trabajan en equipo. Acá no hay eso, acá hay mucho individualismo. Siempre el colombiano piensa por sí mismo, dice, no, yo cumplo con lo mío, yo hago lo mío y lo demás no me importa. O sea, eso lo vimos a diario en nuestros trabajos, hasta en nuestros colegios u universidades. Uno se pone, van a hacer un trabajo y entonces reunámonos, no, llévenme ahí o yo le pago, yo haga esto, pero no nos interesa aprender, educarnos y mucho menos trabajar en equipo. Entonces sí somos muy buenos para exigir y para pedir cuando nosotros no ponemos no ponemos pues en nuestra manito de obra allí. Entonces pienso que eso nunca nos va a dejar pues progresar desde que nosotros mismos no nos concienticemos y pensemos en el cambio que hay que hacer radical, que no exista pobreza en Colombia, sería algo maravilloso. Pero pues a los gobernantes, como decía usted, profe, no, y digo yo, perdón, no les interesa que nosotros salgamos pues adelante, que salgamos de esa zona en la que estamos en el momento y que siempre nos dejen ver otros países como que el colombiano quiere las cosas fáciles, como antes en la era de Pablo Escobar, en la era de los hermanos Jaramillo y todo ese tipo de cosas que hicieron, pues establecer que el dinero se podía ganar fácil, de una manera pues no tan fácil, pero sí rápida. Y el colombiano se quedó con ese cliché, pues más fácil voy, hago esto, más fácil voy, pido y me puedo ganar más que lo que se gana una persona, digamos, sentada en una oficina, trabajando 8 horas que ni siquiera se trabajan, porque siempre tenemos una excusa para todo. Entonces, pues es como mi punto de vista, como lo que me pone a reflexionar personalmente a mí también, porque pues uno sí tiene la oportunidad de trabajar y uno mismo se ve, no, sí, yo también hago eso, pierdo mucho tiempo en mi trabajo, le saco excusas a mis compañeros o he hecho esto mal y entonces desde ahí viene todo este tipo de problema que tenemos en Colombia y pues ahí uno reflexiona con los hijos que tiene, qué futuro le va a esperar a mi hija si yo misma no he puesto mi granito de arena para que las cosas cambien. Entonces es como mi reflexión desde mi punto de vista, desde ese video que usted nos compartió y que yo ya había podido ver antes. Gracias, Ana. Marcelita, tenías la mano arriba, te escuchamos. Hola compañeros, buenas noches, profe, buenas noches. Pues la verdad, el video nunca lo había podido ver. Me pareció realmente muy interesante, me dio una perspectiva muy diferente hacia lo que yo tenía como de Colombia y de otros países. Y dice, pues, tiene toda la razón ese video. Me llamó mucho la atención la frase que dice, si no se trabaja con productividad o innovación, la pobreza llega. Esa frase tiene toda la razón y es como el resumen como tal de Colombia. En Colombia, como decía mi compañera Ana, siempre perdemos mucho el tiempo como decía también el video, en que llegamos, saludamos al uno, saludamos al otro,
venga, tomémonos el desayuno, después el refrigerio, hagamos 15 minuticos de charla, hagamos un chiste, que al final no estamos produciendo. Entonces la empresa ahí está perdiendo, entre comillas, aunque los jefes a veces ni se dan cuenta. A veces uno nota que las empresas crecen muy rápidamente y es muy llevado a lo que es el video, porque como en Japón se trabaja en equipo, hay una buena comunicación, entonces todo eso conlleva que una empresa esté bien, esté positivamente. Los colombianos no hacemos eso, siempre estamos dedicados a pensar en uno, al break, a mirar a quién felicito, quién está bien, quién está mal, y a publicar cosas que no son razonables y que no son de la cotidianidad para uno. Entonces, la verdad me llamó mucho la atención. También lo del inicio que decía ahí esa persona, decía que todo inició como, sino que no recuerdo bien, profe, de pronto usted me puede apoyar. Él decía que cuando finalizó como que la Segunda Guerra, alguien dio como, sí, alguien como que dividió y que Colombia quedó en entregar la materia prima no transformada. Sí, es pero que no recuerdo qué fue lo que pasó ahí. Recordemos que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial se reparten pues lo que quedó de los Eso. países derrotados, ¿no? Y pues Colombia pues hace parte de la ONU como tal y entonces se llegaron a ciertas disposiciones. Entonces Colombia desde esa época quedó relegada a ser un país que suministra materias primas, lo que hacemos todavía. Nosotros producimos café, pero no lo procesamos. Entonces, también lo decía ahí el rector de la universidad. Es que es muy diferente vender un saco de café a vender un tinto en Nueva York. Es completamente diferente. Es muy diferente Exacto. explotar el petróleo aquí y llevarlo a Estados Unidos, convertirlo en gasolina y volverlo a traer aquí. Es ilógico que un país como Colombia, que produce tanto petróleo, un galón de gasolina llegó a costar casi 10.000 pesos antes de la crisis. Es imposible pues contemplar una cosa de esas. Entonces, uno de los acuerdos o de los pactos o de los convenios que se realizó al finalizar la Segunda Guerra Mundial es que países como los latinoamericanos se comprometían a simplemente a producir materias primas, no a procesarlas, no a transformarlas. ¿Por qué? Porque es que donde Colombia transformara sus materias primas y llevara un producto final, un producto terminado al mercado, pues lógicamente la economía de Colombia sería completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces, esa es una de las características y estamos subyugados a eso desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Continuamos. Entonces, ahí es lo que yo llevo de que nosotros siempre vamos a seguir en lo mismo, en la pobreza, en ser los sumisos, en exportarles a los otros países que son ricos económicamente, digamos, países capitalistas, enviarles todo lo bueno de nosotros para que ellos lo transformen y vuelva a ser exportado hacia nosotros, sí, una importación. Entonces, siempre vamos a llegar como a lo mismo. Pues es como mi opinión hacia el video y la verdad me llamó mucho la atención, me gustó mucho y es un aporte para el conocimiento de cada uno de nosotros, profe. Gracias. Listo, Marcelita. Andrés había levantado la mano, Andrés. Eso sí, Hágale, Andrés. yo. Bueno, buenas noches. Pues, profe, yo el video la verdad nunca me lo había visto, apenas me lo vine a ver hoy. Muy buen video. Pues ahí lo que más resaltaron fue el video comenzó por los 3 niños, viviendo pues cada niño en cada país. Entonces al principio mostraron lo que cada país tenía y Suiza y Japón eran los países más pobres, mientras que Colombia es un país muy rico por todo lo que tiene. Entonces, pero después mostraron otra perspectiva de las condiciones económicas de Japón y Suiza, que Japón, que es la segunda potencia mundial y eso que ha sobrevivido entre 2 bombas atómicas. Es creo que igual de grande que la Guaviare. El Guaviare. El Guaviare, eso, sí. Un departamento de Colombia. Sí, es un departamento aquí, señor, que es como el Guaviare, pero tiene 3 veces la población de Colombia. Exactamente. Otra de las características es la densidad poblacional de Japón es el triple de la de Colombia. Eso, y entonces pues es un país que siempre ha hablado pues de la disciplina, que desde chiquitos le exigen primero le enseñan los valores a los niños, en vez pues así de cosas de estudiar algo, pero le enseñan pues los valores, primero como
a, a tener como más apoyo moral para ellos mismos, me imagino que se llamaría así. Y pues en Japón, por lo general, siempre en la misma escuela enseñan lo mismo, ¿no? Aquí que enseñan cosas, o sea, una escuela y siempre van a enseñar algo diferente. Mientras que allá, si no estoy mal, el gobierno le entrega a los estudiantes pues la guía para el semestre o el año, no sé cómo manejará. Y en Suiza, que es Japón, pues tiene las grandes empresas como Yamaha, Suzuki. Ellos, porque son muy dedicados, ellos siempre han dicho que prefieren perder un negocio o un cliente que a un amigo. Y ellos desde que inician un negocio es dedicado al negocio y saben que los frutos llegarán pues en un futuro porque ellos piensan en sus hijos y sus nietos. Entonces ellos no lo hacen que como aquí en Colombia, que usted monta un negocio y a los 2 o 3 meses ya quiere recoger el producido pues, de lo que montó el negocio y las ganancias. Entonces, por eso se dedican a lo que decía la compañera pues, de las drogas, las cosas ilícitas. O en hacer balotos, que eso, mejor dicho, lo que es chance, baloto, eso es aquí en Colombia todo el mundo dice que quiere salir de la pobreza con eso. Mientras que allá se dedican en un trabajo y le entregan pues todo el tiempo del mundo hasta que ya un momentico otro ve que el producido de tantos años, de tantos esfuerzos, pues ahí sí va a demostrar que es pues una muy buena empresa. En Suiza que hay una ley que todos los niños, pues los jóvenes deben estudiar. No es que el gobierno les pague para que entren, sino que es una ley que todos tienen que estudiar. Entonces, por eso es uno de los países que creo que tiene como 13 científicos con premio Nobel, o sea, son muy dedicados también, el compañerismo de todos. Mientras que acá la mentalidad del colombiano es como relajo, la indisciplina, de estar siempre pidiéndole al gobierno, si sale algo mal, echa la culpa a los gobernantes. Entonces, a eso es y ellos no quieren que uno progrese porque los ricos, o sea, el dinero es para los ricos y los pobres para darles subsidios y cosas así, como para que no, me imagino que no hayan paros y cosas, pues últimamente que estoy haciendo paros y todo eso, entonces eso se da que el gobierno como que calma el pueblo colombiano con los subsidios, me imagino yo, como para que no se vayan a huelga ni nada de eso. Y aquí la educación, que es como el principio pues de todo, es mala, es muy pésima. Aquí el gobierno casi no invierte pues en los niños. Entonces, pues eso es más o menos como un punto de vista mío, lo que me gustó del video, profe. Listo, Andrés, gracias. ¿Quién continúa? ¿Quién más tiene por acá la mano arriba? No, estaba viendo a la Marcela otra vez con la mano arriba. Y a Ana. No, Ana ya la bajó. ¿Alguien más? Víctor, Profe, Valentina. yo quería como Dime, decir Marcela. algo de lo que dijo Anita y el compañero. Dígamelo. Ellos, a veces nosotros nos vemos reflejados que no, que la educación en Colombia es muy mala, que todo lo cobran, que no sé qué. Pero, profe, hay personas que trabajan, estudian en un colegio público y si son excelentes, siguen en una universidad pública que pagan muy económicamente y llegan a ser grandes personas. Entonces, a veces la mentalidad de nosotros es, nos toca pagar privado o no, ese colegio es muy malo porque es público y a veces los colegios públicos son mejores. Entonces tenemos como la mentalidad de que eso no sirve, pero si uno la verdad es disciplinado y es consciente de las cosas, sí pueden servir y podemos ser grandes personas. Pues es como lo que nosotros llevamos siempre en la mente, pero viéndolo bien y después de ver este video y en Japón y en Suiza como es de diferente, uno a veces puede aprovechar esas oportunidades. Sí, Marce, pues el problema educativo en Colombia pues radica básicamente en el acceso a la universidad, en la educación superior. Ustedes son privilegiados, tengan eso en cuenta. Ustedes dan el lujo de pagar una carrera en una universidad privada. Eso, de todas las, bueno, de 100 estudiantes que se gradúan por año en el sistema educativo colombiano, solamente el 30% puede acceder a la educación superior, sea pública o sea privada. Y de ese 30%, tan solo, según dicen las estadísticas, un 20 de ese 30%
culmina satisfactoriamente sus estudios. Entonces, realmente hacer una carrera profesional en Colombia es un lujo. Ese es el gran dilema con ese cuento de la educación en nuestro país, porque es un lujo. Eso realmente estudiar en la universidad en Colombia es un lujo que, pues, que pocos estudiantes se pueden dar, pocas familias se pueden dar. Entonces, eso es lo Profe, que más pues se le también todo lleva critica. como a la, todo también, nosotros por ejemplo estamos acá porque cada uno de nosotros tenemos como el empleo. Sí. Entonces todo venga de que hemos sido no del todo disciplinados como en Japón y en Suiza, pero sí hemos tenido como la responsabilidad, una familia que lo apoye, que le brinde buena disciplina. Entonces por eso también llegamos a este punto de pagarnos una universidad de los ingresos que nos entran del trabajo, ¿cierto? Entonces también podemos verlo de esa forma. Sí, lo que pasa es que pues ya vamos, bueno, todavía no me quiero adelantar, pero vamos llegando a la conclusión que pues lo que usted menciona, la familia, de pronto nuestro entorno social, pues influye demasiado en eso. Y entonces, pues eso de que la educación sea buena o sea mala, pues realmente eso es bien relativo, eso es muy relativo. Usted me lo planteaba, hay colegios públicos que son excelentes y en colegios públicos excelentes hay estudiantes malísimos, pero también hay estudiantes buenísimos. Igual con los privados, pasa exactamente lo mismo. Entonces eso es muy relativo y sí gira muy en torno a esa idea o a esos mitos que nos venden, a esos mitos que nos salen vendiendo. Entonces, pues yo simplemente les digo, la mayoría de nuestros gobernantes estudiaron en los mejores colegios de este país y en las mejores universidades de este país y de otros países. Y llegaron acá porque algunos pues sí estudiaron, no todos no son como el bachiller Macías, algunos hicieron universidad, bueno, muchos ya han hecho universidad y normalmente lo hacen por fuera, en universidades prestigiosas del mundo y vienen a gobernarnos y miren lo que pasa. Entonces, pues no creo que el problema sea tanto del sistema educativo colombiano como tal, sino de más bien es algo más, y esa es donde vamos a rematar ahorita y yo sé que alguien me lo va a decir, usted ya se me está acercando bastante. ¿Quién me levantó la mano por aquí? A ver, ¿quién más me dijo yo? Geraldine, te escucho. Vea, Víctor, que no, que supuestamente yo no lo dejo hablar. Buenas noches, Ah, profe. No, buenas no, noches, hágale, Geraldine. hágale, profe, hágale, Vale, escucha tranquila, a hágale, Geraldine y le primero damos Dios, paso a dale. Víctor ya que Marcela lo va a dejar hablar. Ah, pero ya bueno, termino con Eh, Geraldine y volvemos y nos conectamos y continuamos. Listo, Geraldine, la escucho. Listo, hágale. buenas noches. Buenas Pues noches. yo era la primera vez que veía el video, nunca lo había visto. Fue primera vez y me pareció muy interesante. Se pudo observar muchos aspectos muy negativos que tiene Colombia y pues uno a veces piensa que nosotros siempre decimos que nosotros somos ricos en el aspecto de que tenemos recursos y todo eso, pero no miramos que nosotros no progresamos, es porque tenemos una mentalidad muy pobre. Por ejemplo, la gente siempre está con la mentalidad de quedarse en pobre y no buscan como alternativas para crecer, como para poner una empresa y cosas así. O sea, no emprenden proyectos que de verdad los hagan crecer. Y también otro aspecto que también hace que Colombia sea más pobre es que siempre invierten al narcotráfico, a armas, a drogas, y siempre la delincuencia en el país es lo que más impacta y es lo que lo hace a uno ser reconocido en los países. Uno lo reconocen es porque Colombia es el país más potente. Entonces, todo eso es lo que fluye para que Colombia cada día esté peor. Y otro aspecto es que nosotros como colombianos siempre le echamos la culpa al gobierno o al presidente y eso no es así. Si nosotros fuéramos más conscientes a la hora de votar o tuviéramos más educación, pues no pasaría lo que actualmente está pasando. Seríamos un país con más educación y como explicaba los compañeros anteriormente, seríamos más disciplinados. Y pues solamente que cada uno que fuera más responsable, porque es que uno ve por las calles y es mucha gente que pide, y hay gente joven, niños, y son gente joven que pues todavía pueden trabajar. Entonces yo pienso, en mi opinión,